Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a tomar un nuevo tema a través de estos videos para acompañar el material que ya está vinculado en la plataforma del aula virtual de la UPC. La idea es poder avanzar en relación a algunos conceptos que van a estar vinculados al estadio evolutivo comprendido entre los 3 y los 6 años desde los diferentes autores que ya venimos trabajando en la línea de tiempo. Vamos a comenzar con la teoría psicoanalítica. Sigmund Freud es el que menciona esta etapa como la etapa fálica. ¿Y qué es lo que dice Freud? Freud sostiene que el niño en esta etapa, una vez que ha alcanzado el control de esfínteres y que ha podido vincularse, digamos, con la excreción y con la retención de sus esfínteres, y donde ya el pañal no forma parte de su esquema corporal, sino que ya los genitales están más a la vista, el niño comienza cerca de los 3 años una etapa exploratoria de mucha curiosidad respecto de lo genital. Lo genital no en relación al funcionamiento, sino en relación a la diferencia y a la diferencia anatómica de los sexos en cuanto a biología, en cuanto a anatomía. Entonces, lo que Freud decía en aquel momento era que el niño comenzaba de una manera exploratoria a investigar y a poder encontrar diferencias, ¿sí? Entonces, le llama etapa fálica porque Freud dice que los niños empiezan a diferenciar entre varones y mujeres en función de si tiene o no el falo. El falo hace referencia al pene. Y que los niños empiezan a diferenciar, los niños y las niñas, entre fálico y castrado, aquellos que tienen el falo y aquellos que no lo tienen, ¿sí? Características de esta etapa es que los niños exploran sus genitales y también exploran los genitales ajenos. Es muy común en las salitas de 3, de 4 y de 5 que los niños se encierran en el baño a mostrarse sus partes y a poder encontrar diferencias y semejanzas también en ellos. Y también otra característica fundamental es la elaboración de ciertas teorías sexuales infantiles, como son, por ejemplo, la teoría de la cloaca, que es lo que piensan los niños, que los bebés nacen por el ano, ¿sí? Como si fuera excremento. Esto tiene que ver con algunos resabios de la etapa anterior. Y así todo, bueno, hay como una serie de teorías que los niños generan en relación a la sexualidad, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede específicamente en esta etapa fálica? Para Freud es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es el conjunto organizado de sentimientos ambivalentes, de amor y odio, por parte del niño o la niña hacia sus progenitores, mamá y papá. ¿Qué significa esto? Significa que el niño o la niña se va a vincular de manera amorosa con sus padres y va a sentir bronca, odio, rechazo al progenitor del sexo opuesto o del sexo que limite esta posibilidad de estar con ese progenitor. Vamos a poner un ejemplo. En el caso del niño, va a estar, por ejemplo, muy pegoteado a la mamá, va a querer dormir con la mamá, estar a upa de la mamá, jugar con la mamá, y quien va a poner el límite va a ser el padre. Entonces va a sentir mucho amor hacia su padre, pero también mucho odio porque es quien limita esta posibilidad de estar con su mamá. En el caso de la nena puede suceder lo mismo, que esté muy pegoteada a su mamá o a su papá, y quien ponga este límite va a ser ese papá sobre el que va a recaer este malestar, papá o mamá. Freud en realidad planteó el complejo de Edipo de una manera lineal. ¿Lineal qué quiere decir? Él planteó la diferencia entre el niño y la niña, diciendo que el niño continúa pegado en la esfera materna proveniente de toda esta corriente narcisista, donde él empieza a encontrar su yo, y que empieza a rivalizar con el padre en relación a quién gana el amor de mamá. El final del complejo de Edipo tiene que ver con
la identificación, es decir, con quién me identifico para saber luego cómo va a ser y quién va a ser mi objeto de amor, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El padre es quien pone la ley de interdicción, que significa la ley de prohibición del incesto, y es un límite hacia los dos lugares, hacia el niño diciéndole vos no podés estar con tu mamá, y hacia la madre diciéndole vos no podés tener a tu hijo en esta esfera tan materna, sino que tiene que salir al mundo. Esta ley de prohibición del incesto, porque si esto se permitiría sería un deseo incestuoso, hace que el niño busque afuera exogamizar más adelante en la adolescencia, porque el complejo de Edipo se reactiva en la adolescencia. No culmina en los 5 o 6 años. Digamos, su resolución definitiva encuentra un camino recién como una de las tareas del adolescente. Y en el caso de la niña lo va a plantear al revés. Lo va a plantear que la niña va a estar muy apegada a su padre, enojada con su madre por haberla hecho castrada, y quien va a ser, quien pone la interdicción puede ser el padre o la madre, y que va a volver hacia la esfera materna para identificarse con cómo es ser una mamá o cómo es ser una mujer que enamore a un papá, como el mío, ¿sí? Y esto tiene que ver por dónde va a ir la corriente del deseo. Siempre, siempre, siempre por el lado de lo prohibido va el deseo. Es decir, si yo no puedo tener a mi mamá, voy a buscar un objeto de amor que sea lo más parecido a ella para poder vincularme y para poder generar algo que tenga que ver con mis primeras figuras de amor. En el caso de Freud, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que en relación a las instancias psíquicas el bebé venía como puro ello en relación a esto de los arcos reflejos, que una parte del ello se diferenciaba para hacerse el yo? Bueno, quedaba con estas dos instancias psíquicas hasta el complejo de Edipo. Con el complejo de Edipo, el niño, a partir de esta ley de prohibición del incesto, va a poder generar una tercera instancia psíquica, que es el superyo. El superyo va a ser el heredero del complejo de Edipo, y esto quiere decir que a partir de la resolución del complejo de Edipo, el niño va a poder elaborar un reservorio de atributos o imperativos categóricos que tengan que ver con aquellas cuestiones que estén vinculadas a lo que puedo y lo que no puedo hacer, a lo que está bien y a lo que está mal. Fíjense desde dónde vienen estas cuestiones que nos hacen sentir culpa o nos hacen sentir malestar cuando incumplimos con algún arreglo, con algún mandato, ¿sí? Por eso es importante que también en la adolescencia estos imperativos categóricos puedan ser revisados también en alguna de las tareas que veremos más adelante. Entonces ya con las tres instancias psíquicas se empieza a dar el conflicto psíquico interno. El ello por el lado del deseo, el yo vinculado con la realidad y el super yo poniendo límites entre lo que se puede y no se puede, entre lo permitido y lo no permitido. Pasando a otro autor que tiene que ver con Erikson, desde su teoría psicosocial, vamos a poder observar otra dualidad y otra crisis que va a estar vinculada a la iniciativa y a la culpa. ¿Qué es lo que dice Erikson? Que la confianza y la autonomía de las etapas anteriores, ¿sí?, de los dualismos anteriores y de esas crisis que se fueron dando, de acuerdo a cómo fueron resueltas, van a ser los que van a promover un nuevo movimiento, que es el movimiento de iniciativa, que es la capacidad que va a tener el niño de poder generar relaciones con su entorno y articular en función de su deseo, de curiosidad, de generar un movimiento, una apropiación de ese mundo y poder relacionarse con ese mundo, ¿sí? Poder generar acciones, ¿sí? Pero que va a venir la culpa en tanto y en cuanto no pueda generar un movimiento acorde a lo que él necesita y a lo que él quiere. Cuando hablo de él, estoy hablando del niño o de la niña en términos generales. Entonces, cuando este ambiente no es apropiado para generar lo que el niño necesita, ahí viene la culpa. O cuando este niño es reprimido y no puede hacer lo que quiere, entonces ahí se genera la culpa, ¿sí? La culpa también está muy vinculado a los límites puestos por la función materno-paterna. En relación a Rodulfo,
acá vamos a ver que hay una diferencia en la conceptualización del complejo de Edipo y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Partiendo del Edipo freudiano, que habla de funciones, función materna y función paterna, acuérdense que no importa la persona, sino que la función se ejecute, ¿sí? Lo que van a decir los Rodulfo es que no solamente va a estar la función materna, la función paterna y el niño, que va a ser quien va a triangular con esto, sino que también va a haber un cuarto término que es la función fálica. La función fálica va a ser lo que va a determinar en quién va a ser el protagonista en ese momento de la resolución del complejo de Edipo, ¿sí? Los Rodulfo plantean que en el complejo de Edipo va a haber 3 tiempos. Un primer tiempo en el cual el niño o la niña va a provenir de esta esfera materna narcisística, en la cual el niño es el falo que completa la madre y la madre es el falo que completa el niño. Es decir, en esta simbiosis que nosotros habíamos visto en la construcción del narcisismo, va a continuar en esa esfera donde en realidad no hay todavía un tercero. El tercero sería el padre que va a estar de manera solapada, ¿sí? Generando algunos movimientos, a veces para promover esta célula madre-hijo y a veces para tratar de desarmarla. Luego va a dar lugar, en esta función fálica, va a recaer sobre la madre. En el segundo tiempo, la función fálica recae sobre el padre, que va a ser quien va a ser el encargado de promover la interdicción. Esto quiere decir la ley de prohibición del incesto. Y acá volvemos a lo que habíamos visto en el complejo de Edipo freudiano. La interdicción es doble, es a la madre y es al hijo. No te acostarás con tu madre, se le dice al hijo, no reintegrarás tu producto, se le dice a la madre. Este límite es el que va a marcar a partir de allí por dónde va a correr el deseo y cuál va a ser el objeto de amor para en un futuro poder generar un deseo, ¿sí? Vinculado a qué tipo de objeto sería, qué tipo de objeto de amor. Para llegar así a un tercer tiempo del Edipo donde la función fálica va a recaer sobre el niño. Y es el niño quien va a correrse de esa esfera, ya sea materno o paterna, de acuerdo si es nena o varón, o de acuerdo en qué lugar se encuentre, para poder identificarse con el padre del mismo sexo o del sexo opuesto, para poder en un futuro enamorar a su mamá o a su papá, de acuerdo a las cualidades o atributos. Y acá viene una etapa que es la identificatoria, que en el caso de Freud la llamó la etapa caballeresca, en el que los niños se ponen, los varones, se ponen guerreros y buscan rivalizar de alguna manera y siempre son los que ganan y siempre son los superhéroes. Y las nenas, en cambio, van a buscar dentro de la esfera materna vincularse con toda cuestión femenina, entonces van a ponerse los zapatos de la mamá, los aros, el maquillaje de la mamá, para poder saber cómo es ser una mujer. Y a partir de ahí buscar el objeto de amor. Hay algo que es muy importante y que es un movimiento interno que marcan los Rodulfo, propio, digamos, de la interpretación de la teoría lacaniana, y es que en el complejo de Edipo hay un paso del ser al tener, ¿sí? Del ser, ¿por qué? Porque viene del narcisismo. Yo soy Juana, Esteban, Pedro, y pasan del ser, yo soy Juana, al tener, yo tengo estas cualidades o atributos por las cuales soy deseado y también soy un ser deseante. Paso a tener cualidades y atributos por las cuales puedo desear y ser deseado también. En esta triangulación, padre, madre, hijo, es donde podemos comprender ciertos movimientos y ciertas emociones que van a estar vinculadas con la rivalidad, con los celos, con las inseguridades, y que van a provenir, si lo tomamos desde la perspectiva de Erikson, de la buena constitución o no de la autoestima, del amor por mí mismo, de la confianza que yo tengo en estas cualidades y atributos personales. Y en esto, ¿qué les quiero decir? Que en toda situación de celos hay un tercero en discordia.
y que en toda situación de competencia hay un tercero o un segundo en discordia, ¿sí? Y esto tiene que ver con que si hay un tercero, este tercero va a tener algo que va a ser más importante y más valioso que lo que yo tengo para ofrecerle a mi figura de amor y por la cual puedo llegar a ser dejado de amar. Y esto es lo que se genera dentro del Edipo. Para contarles alguna anécdota que ilustre esto del complejo de Edipo, les puedo contar la historia de un pacientito edípico, en edad edípica, cuya comida favorita era los fideos con manteca y queso. Este niñito pensaba que los padres en las noches cerraban la puerta de su habitación y él quedaba excluido de esa díada, fíjense acá está el tercero, porque se juntaban en la habitación a comer fideos con manteca y a él no le convidaban. El concepto, fíjense que está. Papá y mamá se reúnen en la habitación a hacer algo de lo cual él no está convidado. ¿Sí? Ahí está la exclusión. Entonces, ¿qué quiere decir en este niño, ya sea nena o varón? Que mi mamá o mi papá tiene algo por lo cual es mucho más atractivo que yo, entonces yo quedo afuera de ese sistema. Y esto es la base de los celos, del sentimiento y de la emoción de los celos. En relación a las teorías infantiles que yo les contaba que eran propias de la etapa fálica, desde lo freudiano les puedo contar un ejemplo, por ejemplo, de una niña que decía que esta era un poquito más avispada y había escuchado algo y decía que su mamá y su papá se encerraban en la habitación todas las noches y que su mamá había quedado embarazada porque después de que su papá la hacía renegar adentro de la habitación, su mamá salía, servía un vaso de leche y tomaba la leche y a partir de ahí quedaba embarazada. Evidentemente algo había escuchado en el interior de las puertas cerradas de su papá y su mamá y entonces había elaborado esta teoría infantil, que con leche de vaca ella quedaba embarazada. Sí, su mamá quedaba embarazada. Todos estos ejemplos son como para ilustrar algunas de las cuestiones que hemos estado trabajando desde lo teórico. Yendo al desarrollo cognitivo y a la teoría de Piaget, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que vamos a estar en el estadio cognitivo preoperacional. Esto quiere decir que es de una inteligencia verbal e intuitiva. Y alguna de las características dentro de este pensamiento preoperacional va a ser que el niño proviene, acuérdense de lo que vimos en la clase anterior, de la función simbólica, y va a interpretar al mundo en función de todas las percepciones y de todas las sensaciones que provengan de los datos de sus sentidos, ¿sí? El egocentrismo va a ser lo que va a marcar la percepción del niño, es decir, que no va a poder comprender ninguna otra alternativa que venga de la esfera de un otro, ¿sí? Sino que le va a costar un montón negociar y todo va a ser entendido en función de ellos, de lo que ellos necesitan y de sus propias necesidades. No van a comprender otro punto de vista. Tienen un pensamiento de tipo causalista y solo comprende lo que está sucediendo en el momento, ¿sí? Es una inteligencia de tipo situacional que se da en el aquí y ahora. No puede generalizar todavía un aprendizaje y lo que sucede hoy no necesariamente es generalizable a lo que sucede mañana. Bueno, estos han sido algunos de los conceptos más importantes de estos autores para que ustedes puedan complementar con algunos de los videos que yo les voy a dejar para que ustedes vean y completen, más los textos que tienen en la plataforma virtual. Les dejo un abrazo enorme y prontito nos vamos a estar viendo.